Buenos días, compañeros. Siguiendo con el curso de cálculo 2, entraremos en la parte 3 de la antederivada. En esta ocasión hablaré de la geometría de la antederivada. La geometría de la antederivada tiene como finalidad que a partir de la gráfica de la función f derivada es posible hallar o conocer las características de la gráfica de su antederivada f, como los intervalos de monotonía donde crece y decrece, los intervalos donde la concavidad es hacia arriba o hacia abajo, los valores máximos y mínimos, y finalmente los puntos de inflexión. Como la teoría en este tema es corta, explicaré como ejemplo todo lo que quiere decir la geometría de la antederivada. En el siguiente ejemplo, leyendo el enunciado, si f es una función continua en x mayor que 0 y se muestra la gráfica de f derivada, esbozar la gráfica de f analizando los intervalos de monotonía, concavidad, valores extremos y puntos de inflexión si por dato f sub 0 es igual a 59 medios y f sub 5 es igual a 25. Observando la gráfica de la derivada de f, podemos ver que hay tres intervalos, una que va de 0 a 2, el segundo que va de 2 a 6 y el tercero que va de 6 a más infinito. Para poder esbozar la gráfica de f, lo cual nos pide, tendremos que hallar primero las propiedades de cada intervalo. Primero tendremos que hallar las ecuaciones de cada intervalo. En el primer intervalo de 0 a 2, la derivada es constante, de valor menos 4. Entonces, f' es igual a menos 4. Integrando la derivada de f nos da que f sub x es igual a menos 4x más c, lo cual c es constante. Pero como dato tenemos que f sub 0 es igual a 59 medios. Reemplazando x igual a 0 y f sub x igual a 59 medios, nos da que c es igual a 59 medios. Por lo tanto, f sub x es igual a menos 4x más 49 medios en el intervalo de 0 a 2. Siguiendo con el intervalo de 2 a 6, podemos hallar la ecuación con la fórmula de la pendiente, la cual es la resta en el eje y sobre la resta en el eje x, siempre va a ser constante para cualquier punto en la misma recta. Entonces, tomamos como puntos arbitrarios el punto x y f' de x. Esto lo restamos con el punto 6 y 0 y lo igualamos con la resta de 2,4 y 6,0. Como se aprecia, f' de x menos 0 sobre x menos 6 es igual a 4 menos 0 sobre 2 menos 6, lo cual nos da que f' de x es igual a menos x más 6. Lo integramos y nos da que f de x es igual a menos x al cuadrado sobre 2 más 6x más c. C es la nueva constante para el intervalo de 2 a 6. Pero por dato tenemos que f sub 5 es igual a 25. Reemplazando x igual a 5 y fx es igual a 25 nos da que c es igual a 23 medios. Y reemplazando 23 medios en c nos da que f sub x es igual a menos x al cuadrado medios más 6x más 23 medios. Es la ecuación de la recta en el intervalo de 2 a 6. En el intervalo de 6 más infinito no podríamos hallar su ecuación, pero solo nos piden esbozar, así que no necesitaríamos su ecuación. En esta parte solamente hallaríamos su intervalo de monotonía. Recordando el primer criterio de la derivada, dice que si la función derivada es menor que 0, en este caso, entonces su función antiderivada es decreciente, pero si la función derivada es mayor que 0, su función antiderivada es creciente. Como vimos, en este punto la función derivada es menor que 0, puesto que está debajo del eje x. Entonces su función antiderivada es decreciente. Siguiendo, continuando con el punto 4, para hallar los puntos críticos, tenemos que recordar que un punto crítico es cuando la función derivada en un punto es igual a 0 o cuando no existe algún punto derivable en esa función. Viendo en el primer intervalo de 0 a 2, la derivada de x es igual a menos 4. Entonces no cumple con la primera que sea igual a 0. Y en el segundo intervalo de 2 a 6, la derivada de x es igual a menos x más 6. Si igualamos esto a 0, nos daría que x es igual a 6. Entonces cumple con la primera. El primer punto crítico sería 6. Y viendo el siguiente caso de que si es que no existe algún punto derivable, viendo la gráfica, vemos que en el 2 no es un punto derivable, puesto que esencialmente se está calculando la pendiente.
Eso es decir que del límite de izquierda a derecha y de derecha a izquierda deben coincidir. Y en ese caso no coincide, porque en el punto 2 hay para la izquierda -4 y de derecha hay 4 de valor. Ahora hallamos los intervalos de monotonía. Como ya expliqué que si la función derivada de x es menor que 0, entonces es creciente. Y si la función de x es mayor que 0, entonces es creciente. Viendo en el primer caso del intervalo de 0 a 2, viendo la gráfica, vemos que la gráfica en el intervalo de 0 a 2 es menor que 0. Entonces, el intervalo será decreciente. Y viendo el intervalo de 2 a 6, vemos que es mayor que 0. Entonces, el intervalo va a ser creciente. Y por último, como ya resuelto en la parte anterior del 6 más infinito, sabemos que si es menor que 0, entonces la antiderivada será decreciente. Todo eso por el criterio de la primera derivada. Como se sabe, los puntos críticos son los máximos y mínimos de una función, el cual tenemos en x2 y x6 calculados. Y viendo el comportamiento de los intervalos de monotonía, podemos hacer un boceto de cómo sería la gráfica. Viendo la gráfica, podemos apreciar que del intervalo de 0 a 2, la función decrece. Y luego, en el intervalo de 2 a 6, la función crece. Entonces, en el punto 2 habría un mínimo relativo. Luego, en el intervalo de 6 más infinito, la función decrece. Entonces, en el punto 6 habría un máximo relativo. Entonces, reemplazando los valores de x sub 2 en la ecuación del intervalo de 2 a 6, nos dará como resultado 43 medios, y en x6 en el intervalo de 2 a 6 nos dará resultado de 59 medios, los cuales serían el mínimo y máximo de la función respectivamente. Continuamos para hallar la concavidad. Usando el criterio de la segunda derivada, podemos ver que en el intervalo de 0 a 2, la primera derivada es igual a -4. Pero si lo derivamos de nuevo, nos dará que la segunda derivada sería 0. Pero por teoría, por el segundo criterio de la derivada, si el resultado nos da 0, entonces no existe concavidad. Entonces en el intervalo de 0 a 2 no hay concavidad. En el intervalo de 2 a 6, la primera derivada es -x más 6. Entonces, si lo derivamos de nuevo, nos dará -1. Entonces, la segunda derivada es -1, sería menor que 0. Y por teoría, si es menor que 0, la concavidad sería hacia abajo. En el intervalo de 6 más infinito, sabemos que no hay alguna ecuación, pero tenemos la gráfica. Y la gráfica nos dice que la función es creciente en la primera derivada. Y haciendo análogo al criterio de la primera derivada, pues, entonces la segunda derivada debe ser mayor que 0 para que la primera derivada sea creciente. Entonces, si la segunda derivada es mayor que 0, la concavidad sería hacia arriba. Por último, hallaremos el punto de inflexión. Para que sea un punto de inflexión, la segunda derivada debe ser igual a 0 o que no exista alguna segunda derivada en ese punto. O por definición se sabe que el punto de inflexión es el paso de una concavidad hacia otra. Como hemos resuelto en la parte anterior en concavidad, en el punto 6 hay un cambio de concavidad, donde el intervalo de 2 a 6 es de concavidad hacia abajo y el intervalo de 6 a más infinito es una concavidad hacia arriba. Entonces podemos decir que el punto 6 es un punto de inflexión. Al ser 6x igual a 6, ahora podemos reemplazar en la ecuación del intervalo de 2 a 6 de la antiderivada, lo cual nos da un resultado de 59 medios. Ahora sí podremos pasar a graficar con todos los resultados obtenidos, la antiderivada que nos han pedido. Esa sería la gráfica de la función antiderivada. En el intervalo de 0 a 2, por las otras propiedades que hemos hallado, podemos saber cómo sería su gráfica. Como es cóncava hacia arriba y es decreciente. Y como también podemos ver que el mínimo sería en el punto 2 de 43 medios, el máximo en punto 6 de 59 medios, y también sería el punto de inflexión donde la concavidad cambia, como aquí de intervalo 2 a 6 sería hacia abajo y de 6 más infinito hacia arriba. Bueno, eso es todo de mi parte, espero que sea de ayuda este pequeño tema. Gracias.